Buenas noches, bienvenidos a Día 1. Alejandra, muy buenas noches. Hola, Ray, buenas noches. Paco, muy buenas Hola, noches. Alejandra. Paco. Esta semana la empresa parametría de Paco Abundis publicó en el diario 24 Horas su primer tracking sobre cómo van los precandidatos al gobierno del Distrito Federal y Miguel Mancera sale muy aventajado. Pues esta noche tenemos con nosotros a Miguel Mancera, precandidato de la izquierda al gobierno del Distrito Federal. Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que Buenas estás con noches, nosotros. Hola, Ale, hola, Oye, yo te Paco. quiero preguntar algo que me intriga muchísimo. En estos espectaculares que hay en la calle, ¿a quién ves? ¿Estás viendo allá? La Tan verdad es que ha sonriente. sido muy interesante, ¿eh? Porque eso ha generado Lo que la estaba pregunta. viendo. Entonces, la gente me pregunta, siempre me Sí, pregunta, eres "Oiga, ¿dónde? religioso. ¿Qué estaba viendo usted? ¿A O sea, quién no te voltea dicen, a oiga, la ver?". realidad está aquí abajo, no ahí arriba. No, fíjate que es un tema también de la proyección, o sea, siempre hay que ir por algo más. O sea, sí hay una lógica Sí. de mercadotecnia Sí. electoral detrás Sí. del espectacular. Sí, vamos. O sea, no te agarraron despistado. No, fue una que Y me estaba agarraron haciendo una mosca desprevenido, por ahí. No, sí fue un tema. O sea, sí es deliberado. Sí, deliberado. No fue, o sea, sí es deliberado en el sentido, por supuesto que fue deliberado, Sí. pero en el sentido que fue pensado para eso, para Sí, así mandar fue un pensado. mensaje. Así fue pensado. Oye, Miguel, tú eres virgen en materia de... Novato, no, no me voy a meter en tu vida privada. Eres virgen en materia electoral. Sí. ¿Y qué se siente estar en ese rango de preferencia electoral en este momento contra una persona hasta este momento pinta para ser candidata del PRI, muy fogueada, Beatriz Paredes, y otra persona que no es, que es igualmente virgen en política electoral, pero aguerridísima, que es doña Isabel Miranda de Wallace? Y tú vas muy arriba, sin ninguna experiencia previa en la política electoral. Y luego mujeres las dos. Frente a este tipo de situación bastante Sí. sui generis. No, bueno, la verdad es que ha sido una serie de factores a analizar. Lo primero que te diría es que la respuesta ha sido en la calle. Ha sido un tema de calle, ha sido un tema del trabajo. Por eso es que estamos hablando de los resultados. Ha sido mucho de que en el contacto diario las mismas personas te alientan y te dicen y saben qué hiciste y te hablan de casos concretos y qué bueno que pasó esto y qué bueno que hicieron el otro y qué bueno que... Entonces, ese contacto yo creo que ahora está dando sus ¿Pero qué es lo que frutos. te dicen? ¿Te dicen qué bueno que de los resultados estrictamente de la Procuraduría o de los resultados en general del gobierno de Marcelo No, Ebrard? hablan mucho del tema de seguridad. La gente habla mucho del tema de seguridad en la calle. No. O sea, te gritan, "Mi procu", qué bueno que... Sí, todavía, y dicen, no te detengas, y ¿no? Y vamos Y por dale, más, dale, dale. vamos por más, y pues, por supuesto. Oye, Miguel, ¿cuándo pensaste por primera vez o cuándo acariciaste, cuando menos en un deseo, a lo mejor no explícito en tu entorno más cercano, la posibilidad de aspirar a este cargo? Mira, cuando estás en la Procuración de Justicia, la verdad es que la ocupación, el cargo es 24 horas, 365 días. Son jornadas muy intensas, pero se empezó a dar como una especie de inercia en donde, pues primero la gente más cercana, cuando ya se acercaba tiempos de postulaciones, tiempos de plantear aspiraciones, primero la gente más cercana, oye, pues, ¿por qué no? Sería interesante, ya hay este tema, ya lo estamos viviendo, lo estás ejerciendo, sería un paso importante. Después fueron algunos grupos, después fueron algunos movimientos sociales, después fueron, entonces se empezó a combinar con muchos factores. Luego vino un análisis, bueno, pues de las posibilidades reales, personales, y luego vino un tema en donde sí, la verdad pensé que era algo que sí quería hacer. ¿Y eso cuándo fue? Pues mira, con el ir y venir de la Procuraduría te diría que fue en el año pasado. En el año Pero pasado, cuando o sea, empezaron a salir los sondeos y que empezaste a aparecer Sí, en las también, encuestas. porque ese ¿o? fue un tema bien interesante. Cuando yo no pedía estar en las encuestas y de repente empezaron a eras medir.
¿no? Y llegaba algún amigo y fíjate que yo tengo unas encuestas y ya te medí, a mí, ¿por qué me mides? ¿De parte de quién? O sea, tú no pediste nunca que te midieran. No. Y empezó a darse ese tema porque había comentarios y había... ¿Y fue el jefe de gobierno el que pidió que te midieran? No, de los que yo te puedo decir, al menos 2 o 3 amigos eran aspiraciones particulares que tenían cada uno de ellos. Pero finalmente eso suena muy mal, porque es como que tus amigos que tenían aspiraciones particulares. Amigos que tenían algún proyecto y que querían saber cómo estaban. Incluso algunos, obviamente, para temas delegacionales, ¿no? Que se estaban midiendo para temas de delegación, pero incluían el panorama del Distrito Federal y te ponían ahí. Y lo relevante de eso en todo caso sería que distintas mediciones decían lo mismo, fueran internas, fueran públicas o no. Finalmente hasta que entró la prensa, ¿no? Que es la prensa la que lo hace más evidente. A mí de esta medición a la que se refiere Raimundo me llama la atención la cantidad de gente que se enteró del proceso, un proceso muy afortunado. 57%, es decir, casi 2 de cada 3 capitalinos supo de tu nominación, comparado con otra que parecía también bastante importante, que era la de la señora Wallace, ¿no? Que fue menos de 50%. Llama la atención porque, si bien, como bien tú señalas, ya había como mucha atención sobre tu posible nominación, sucede que sí te disparó muchísimo la última parte de la contienda y la expectativa que había sobre, digamos, aumentó tu conocimiento de nombre. A mí la verdad es que sí me sorprende. ¿Y la foto? Sí, pero sí, no es tan fácil, y ahí sí te diría que me recurra a la experiencia, no es tan fácil subir un conocimiento de nombre tan rápido. Es decir, hay como puntos de inflexión. Es decir, mi impresión es que tú ya estabas en algún momento posicionado, pero no estaba activado. Y en el momento que hay una gran diferencia en candidatos en eso. Una cosa es que alguien te diga, no estaré mal que tú fueras, a que tú digas, sí quiero. Y en el momento que tú dijiste, sí quiero, parece que, cambió muchísimo la ecuación de lo que, pues ya de las candidaturas. Y como tú lo escribiste, a lo mejor en un primer momento alguien te lo dijo, ¿no? ¿No lo vas a cuestionar? No, al contrario. Pero no sé si en algún punto tú estuviste consciente de eso. Mira, la verdad de las cosas que sí hubo un crecimiento muy importante. Yo diría que hasta el mes de noviembre veníamos en un comportamiento, se estaban dando mediciones, había unas que nos colocaban más, que nos colocaban menos, pero efectivamente después de, digamos, del 12, 13 de diciembre... Es que traían 7 puntos abajo en las últimas mediciones del año. O sea, 7 puntos son muchos para haberle dado la vuelta. 7 y 8. Pues ahí se dio, exactamente en ese momento se Por dio. eso ve para con la arriba. campaña publicitaria. O sea, ves para arriba, para Oye, abajo. ¿pero qué pasó? ¿Y qué pasó al interior del PRD, Miguel Ángel? Porque hubo una época en que, por ejemplo, el PT decía que pues, como tú no eras del PRD, no te iban a apoyar, estaban los grupos como muy divididos, o por lo menos eso aparentaba desde fuera. ¿Qué pasó para ti? O sea, ¿qué tipo de negociaciones? ¿Cuándo empezaste a negociar y a realmente, digamos, me imagino que has de haber tenido que entablar conversación con los distintos grupos, más que el PRD está lleno de las famosas tribus que son muy aguerridas, ¿no? Empezaron a llegar... ¿Se te acercaron, los buscaste? Sí, empezaron a llegar dirigentes de varias de las expresiones. Sí tuvimos algún intercambio de opiniones en el sentido de lo que decía Paco. Bueno, vas o no vas, ¿no? Si vas a ir, pues entonces sí sería importante que lo supiéramos. ¿Cómo fue? ¿Y tú no te pronunciabas? ¿Tú seguías sin No, pronunciarte? no, porque nosotros estábamos en un plano institucional y estábamos en plano también de advertir si se daban las condiciones. ¿Has hablado con René Bejarano o con Dolores Padierna? Sí, como claro. parte de las corrientes dentro del PRD. Sí. ¿Y cuál fue, digamos, porque este es un grupo importante en el Distrito Federal, cómo fue y cuál fue la negociación con ellos? Mira, Rey, no fue un tema de negociación. La verdad de las cosas es que cuando hablaron conmigo, lo que me expresaron es que había, en ese momento, no estaba al 100% la expresión o la tribu. Sí, pero en política dice, a ver, yo traigo tantos votos, yo garantizo tanto, yo lo que quiero son no llegaron tantas a garantizar delegaciones, tanto... ¿Sabes que no? Porque además el tema era de la encuesta. Y como el tema era de la encuesta, entonces... Pues no iba a ser en territorio, pues Exacto. nada más. No, era otro el territorio. Era otra el mecanismo. El mecanismo, o sea.
yo pude haber tenido pláticas con quien tú quisieras, Y regalar lo pero que si fuera no y salgo y después. si no digo nada, Oye, ¿y ya hablaste con Alejandra Barrales? no, todavía no, Alejandra, porque yo estoy en el tránsito, en la lógica de que hay una plática, de que hoy hubo ya una manifestación importante, que es una señal pues que motiva bastante en el sentido de que planteo que va a reconocer ya el resultado que se emita por el Consejo. Entonces, pues estaremos pendientes al ¿Por resultado qué se del enojó Consejo. tanto? O sea, ¿tú qué crees? Digo, ella dio sus argumentos, ¿no? De si habían habido como que había sido Con medio Manuel Camacho, ¿no? El tendenciosa la problema es con Manuel Camacho. No es tanto contigo, Pero- no es contigo, sino con Manuel Camacho, ¿no? Pues yo creo que había algunas consideraciones, efectivamente, que Alejandra había puesto sobre la mesa y había que esperar una ruta muy clara que fue siempre pues los que estaban encargados de organizar este proceso, de conducir el proceso, son los que tenían que resolverlo. De hecho, varias veces cuando cuando se fue formando la mesa, llegando ahí llegamos con una convocatoria. ¿No? Entonces, todos hemos llegado con su convocatoria, aquí estoy, ya llegué. Bueno, ¿qué siguió de eso? La convocatoria decía 2 casas encuestadoras. ¿Qué se fue construyendo? Pues que de repente hubo una propuesta, pues que sea otra más. 3 casas ¿Fue encuestadoras. una propuesta de quién? La tercera. ¿Fue Mira, de yo- Martí Batres esa o No, de quién fue? no, esa fue una propuesta de Alejandra. Alejandra propuso que hubiera una tercera casa encuestadora. Después hubo una reunión de representantes, finalmente se designó la casa encuestadora. Y hubo después un planteamiento de que hubiera una 4ª casa encuestadora, lo cual ya no transitó y ¿Y se quién optó. quería la 4ª casa No encuestadora? recuerdo exactamente cuál fue el planteamiento de quién quería la 4ª casa Yo creo que Fernández encuestadora, Noroña. pero lo que sí se planteó fue, bueno, entonces que haya una auditora, una casa auditora. Y ahí se planteó otra vez. Entonces se fueron construyendo varios temas. Que finalmente Y son siempre- sistemas de seguridad. Sí, para, ¿no? yo creo que Entonces, abonó bastante. blindar verdad el es que- resultado, ¿no? La verdad es que abonó porque cuando se hizo la presentación, pues primero se habló la auditora, explicó la experiencia, el trabajo, el grado de certidumbre que daba la muestra y posteriormente cada una de las casas encuestadoras. Lo importante, creo yo, Paco sabe mucho más de este tema, es la coincidencia o la cercanía de las cifras que se Que mucho más que en plantearon ahí. otros ejercicios, yo creo. Eso Sí. también llama mucho la atención. sí, muy Mucho Más que en el interesante. federal incluso, ¿no? Más que en la nacional, pero más que en otros que hemos comentado aquí, más que en Tucoma hace 6 años, más que... Es decir, cuando uno ve los números, llama la atención eso. El haber sido procurador y realmente traer una historia tan larga en el área de procuración de justicia, en la parte de la administración pública, ¿no es una de tus debilidades? No, yo lo veo, fíjate que como una parte bien importante. A ver, ¿cómo Parte vas a aprovechar importante. la experiencia de la Procuraduría? Yo vengo pensando en eso, digo, me lo imagino como A riquísimo. todos los críticos, No. Olvídate ahorita de si las críticas o no. Tú lo que viste ahí adentro tiene que haberte dado un mapeo impresionante de la ciudad. Sí, la Procuraduría te sirve para varias cosas, para conocer bien la ciudad, para conocer muchas de las problemáticas de la ciudad que paran ahí y para conocer a muchos de los que están interactuando con la ciudad, interactuando además en varios sentidos, gobierno federal, las áreas de gobierno que son las que tocan en un plano de resolución o de solución de conflictos y por supuesto también las acciones mismas, porque el gabinete de seguridad en el esquema que lo maneja el jefe de gobierno es un gabinete que te alimenta todos los días, absolutamente todos los días. El gabinete es diario y la problemática que se presenta es de todos los días. Todos los días tienes informe de la Secretaría de Gobierno, todos los días tienes informe de Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría, de Protección Civil y de todas las áreas que estén en ese momento involucradas. Si tienes una inundación, está agua, si tienes un Sí, dirías que es de las más versátiles, de las Sí, que la concentran verdad, más sí. información. Y vincula, no sé cómo funciona ahorita y cómo lo piensas si llegas a la jefatura de gobierno, cómo lo piensas manejar. Por ejemplo, vincular al gabinete social con el área de seguridad. Estoy pensando en Juárez, un poco lo que acabó pasando con las mesas de seguridad, que fue, la verdad, yo creo que de las cosas que acabaron funcionando muy bien. Siempre están interactuando. Lo que pasa es que todos los días es gabinete de seguridad y Te dan los diferente día focos.
empiezan a presentarse otras áreas. Por ejemplo, a veces el contacto con desarrollo social, a veces el contacto con las áreas que tienen que ver con vivienda, a veces sistema de aguas, pero siempre están... Y acabas cruzando. Acabas cruzando. ¿Por qué? Porque tú tienes denuncias quizá por el tema de la vivienda, porque tienes alguna presión ya social por el tema tal, porque vas a intervenir en el tema. Ahora, en esta parte que, digo, en discurso queda muy clara, como dice Raimundo, vas a enfrentar a un activista social que yo creo que lo que dicen las primeras mediciones es que no tuvo el efecto que esperaba el círculo rojo, pero frente a una política de mucha experiencia, y ahí me parece interesante lo que valora el electorado, porque con este conocimiento de gobierno que tienes, digo, que es muy aterrizado, que es muy... no es tan fácil de comunicar. Es decir, esta es una posibilidad, pero ¿cómo cuando estás en ¿Cómo lo discursos, aterrizas en propuestas? o cómo lo comunicas? Porque, digo, quien ha estado involucrado en algunos de los casos que hablas, y hablamos en este espacio de una experiencia que nos tocó conjunta cuando estaba iniciando el último maratón de la Ciudad de México, que me tocó ver cómo la gente te decía, procurador, ¿no? Queremos ciudad segura, pero de un espontáneo que sí llamaba la atención, que había un reconocimiento y a la vez una demanda, ¿no? Sí, mira, yo lo que veo es que este va a ser un ejercicio exactamente en ese sentido, un ejercicio de comunicación. No, yo no creo que se vaya a ganar con discursos esta partida. Estoy seguro que va a ser el tema de cómo te proyectes, cómo comuniques y cómo puedas tener cercanía con la gente. Esta ciudad hay que caminarla, hay que correrla, hay que transitarla y la tienes que estar pulsando. No es lo mismo platicar con la gente de los pueblos en Tlalpan que platicar de repente con las demandas que tienes en Cuautepec Barrio Alto o en Cuautepec Barrio Bajo. No es lo mismo ir a Iztapalapa a ver el tema del agua o que vayas a ver el tema del agua a Tlalpan, aunque los dos tuvieran la misma necesidad porque no lo están resolviendo de la misma manera. Simplemente tienes una ciudad con 14 millones de personas y con toda la problemática que te puedas imaginar. Pero, sin embargo, yo creo que aquí hay un tema central, y yo lo he repetido. No puedes de repente cambiar y ser otro. O sea, yo no podría en este momento cambiar, como me dicen, no, y que si eres policía, y que si eres... Bueno, todo lo que eres, no soy solo un policía, pero qué bueno que he podido ser policía, porque eso es algo de lo que me sirvió, porque pude trabajar con la policía preventiva, porque pude trabajar con la policía de investigación, porque pude conocer toda la problemática de la ciudad también a través de ellos. Entonces, yo creo que la ciudadanía eso lo entiende. Eres como policía de barrio, pero sí. Tu barrio es la ciudad. Y si sientes que es ¿no? el policía de barrio, nada más que sí tenemos otros conocimientos y sí sabemos de otras problemáticas de la ciudad. Solo que soy un convencido de que no puede haber gobernabilidad sin seguridad. O sea, si tú tienes un lugar donde no hay seguridad, difícilmente vas a poder hacer cualquier política de gobierno. Puede ser que tengas programas muy importantes. Si no pueden llegar los programas porque no puede haber seguridad, la gente no va a salir de sus casas. Entonces, afortunadamente la ciudad está viviendo un esquema que te permite operar y transitar con otras cosas. Pues tú ves los paseos, llega la gente de otros estados y dice, oye, entonces estos salen los domingos en bicicleta, ¿no? Vamos a tener el ciclotón ahora el próximo domingo. Los estadios, la convivencia. Se llega a ver en esta ciudad a veces programas, porque tienes que hacer planes operativos permanentemente los fines de semana. Hay fines de semana que llegas a tener 70 eventos masivos en la ciudad. Y todos requieren... Hay una recuperación de espacios, es lo que Es una estás recuperación diciendo. de espacios, es una recuperación de tranquilidad, es una recuperación de desfogue también y de comunicación social. Entonces... o de comunicación con la sociedad. Pero lo que estás diciendo es una comunicación de ida y vuelta, que a la vez que tú conversas, recoges Sí. información y también Vas comunicas tu posición. Sí, ¿no? sí. Sintiendo lo que a la gente, como dices tú. Es que el punto es la atención. ¿Qué hicimos a la Procuraduría? Yo lo que hice en la Procuraduría fue escuchar. A veces venía gente muy molesta, muy enojada y me decían los asesores, no, mejor eso no lo atienda, porque no, pues atiéndelo. ¿Qué tipo de, digo, en caso de que llegaras a la jefatura de gobierno, qué tipo de secretario de gobierno requerirías? ¿Qué tipo de secretario de desarrollo social? ¿Qué tipo de procurador?
qué tipo de secretario de Seguridad Pública? Mira, ¿Cuál sería el perfil para esos cargos? todos tienen que ser kamikazes, todos. ¿En qué sentido digo de kamikazes? En que tienes que estar al 100% convencido, entregado, con la camiseta muy puesta. O sea, no puede haber regateos. No puede haber regateos porque Bueno, todas esa es esas una áreas... definición general, pero ¿qué se requiere para un buen secretario de gobierno? Un buen secretario de gobierno es una persona que sea muy sensible, que conozca los movimientos sociales, que conozca la agenda de la ciudad, que conozca la ciudad y además que tenga un equipo operativo muy importante. O sea, el actual que empieza a buscar otro empleo porque no va a repetir, No, ¿no? Oye, no, es una persona muy a ver, en sensible, esa claro. misma lógica de ver hacia adelante, como tu anuncio. Sí, para arriba. Si tienes, la señora Wallace dice, todos los políticos son corruptos, ¿no? Y entonces empiezas, bueno, pues obviamente hay gente que no es corrupta, que no está muy contenta con esa declaración. Pero tú cuando llegues a la jefatura de gobierno, si eso sucede, te vas a encontrar seguramente con historias de corrupción que sucedieron durante este gobierno y digo, no sé si para atrás. ¿Qué tanto vas a actuar al respecto? O sea, porque van a haber seguramente expedientes, digo, a mí no me consta nada, pero hay quien, ¿no? Hay quien dice Marcelo Ebrard es corrupto. Yo no sé si eso no es. ¿Qué tipo de investigación? ¿Cómo va a ser tu, digamos, tu nivel de confrontación, por ejemplo, con el equipo anterior? Todas las denuncias se tienen que atender, todas las denuncias se tienen que atender, todas las problemáticas se tienen que investigar. Todo lo que se tenga que llevar hasta lo que marque la ley, no tengan ninguna ¿Vas a abrir duda que la lo vamos a hacer. transparencia? Pues yo soy un convencido de la transparencia. Mira, hay dos cosas que no te permiten avanzar. Uno es la impunidad y otro es la corrupción. Y para poder golpear la parte de la corrupción necesitas, o una de las líneas es la transparencia. Todo lo que tú vuelvas mucho más visible evita que se pueda ¿Cuántas desviar. horas estás trabajando hoy en día? Pues de las 5 de la mañana. Me despierto a las 5 de la mañana. Claro que hay una parte que tiene que ver con el deporte, que ahora vamos a tener que hacer algunos ajustes, pero pues terminas a las 12 de la noche, más o menos. O sea, de 5 a 12 de la noche. La gente valora mucho algo que tú no destacas mucho, pero parece que la gente está viendo, que es tus credenciales académicas. O sea, finalmente si eres el doctor Mancera. Y que Sí. es tu característica mejor evaluada. Y nunca, ¿no? O sea, no ha aparecido, no la revelas tú, pero pues parece que Y la gente, Gabino Barrera, o sea, sí traes una trayectoria. y la gente sí lo está viendo, ¿no? Sí, bueno, afortunadamente en el área académica, y ahora estoy dando clase, ¿no? Llego con los alumnos y, yo pensé que no iba a llegar, no, pues como no, pues sí tenemos que dar Hay que clase. sacar la papa de algún lugar. Estoy desempleado. Hay que financiar la campaña. Tengo chance porque estoy desempleado. Pero finalmente sí es una apuesta Sí. y no hablas, por ejemplo, de educación o de cosas en las que tú mismo has Pero además creído, te ¿no? comunica con muchos temas importantes, porque, por ejemplo, la comunicación con la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde soy egresado, es permanente. Y el apoyo también de varias de estas áreas de la comunidad universitaria se da también por este factor. Entonces, con compañeros también doctores en Derecho, con compañeros de la especialidad, con algunos compañeros con los que estuvimos en España también cuando hicimos el posgrado, todo esto se va dando. ¿Vas a volver a los Pues, partidos de los Pumas? El domingo va Pumas Doctor con Chivas. Doctor Mancera, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Gracias. Que la pasen bien. Gracias. Paco, ¿es candidato? ¿Es buen candidato o es mal candidato? Yo creo que esta preocupación de la que habló lo hace un candidato muy funcional. Le importa comunicar y le importa escuchar. Y de pronto yo creo que los candidatos se asumen más como objetos o sujetos, como lo quieras ver, pero no hay interacción. Oye, Paco, ¿y Ernesto Cordero es un buen candidato o es un anticandidato? Pues tal vez ha carecido, por lo menos en medios, de esto que es una expresión anglosajona, que es cuando tú conectas, ¿no? When you connect, ellos dicen. Creo que lo que pasa con Miguel Mancera es que él conecta, porque le interesa escuchar y a la vez le interesa comunicar. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? La conexión tiene que ver como, por lo menos con cómo aparenta esta disposición de escuchar. Yo puedo creerle Pero a Miguel Mancera que es que escuche, yo no estoy pero la seguro. cosa es que
Cordero no parece escuchar. O sea, Ernesto Cosa Cordero- que Josefina, por ejemplo, sí. No sé si escucho o no. Pero es esta tiene cosa una de actitud interacción, ¿no? Casi un lenguaje corporal. Y de ¿no? vuelta, y que finalmente es lo que te manda la señal de ser un servidor público, ¿no? Un poco cuando él se refiere al principio a las anécdotas de gente que le ha mencionado, pues finalmente es su mejor aval, de decir gente de, en esto actuaste, esto lo hiciste bien, esto es lo que... Qué y yo creo amolada que es- para Cordero. Las anécdotas deben ser la auditoría que me mandó. No, O pero sea, curioso, porque Cordero, la verdad es que como funcionario público era un muy buen funcionario público. O sea, es un hombre técnico, es un hombre que se concentra Pero y ser- hace su pero- chamba. pero ser una cosa es funcionario- ser un técnico en un escritorio y Exactamente. otra cosa es estar afuera escuchando a la gente. le va a ¿no? alcanzar. Aquí estamos hablando de electoral le va, del político, le va a ¿no? alcanzar, Paco, a Ernesto Cordero en una semana. Lo que pasa es que él, de hecho, la forma en que él argumenta no argumenta en términos de político popular, argumenta en yo tengo los votos, que es otro tipo de argumentación. pero déjame eso, yo diría, yo tengo los votos, Déjame tengo la refrasear la pregunta. Ernesto Cordero gana la interna. ¿Esto lo haría en automático? ¿Transmitiría el mensaje de que es un candidato que sí es competitivo? Yo creo que sí, porque algo similar hizo Calderón. O sea, Calderón Pero nadie lo Calderón veía para que- estas fechas ya estaba casi empatado. Sí, Pero es otro Santiago país. Krill. no, O sea, pero, había otra, pero era tú otra dices la correlación, ¿no? hacia afuera, en el voto de población abierta, no necesariamente. Krill seguía siendo más conocido y en encuestas abiertas no necesariamente. Al interior, bueno, le dio la vuelta. De hecho, los referentes de Cordero por eso son esos. Es yo soy como Calderón y las encuestas no dicen lo que va a pasar. Yo soy como Calderón. Pero no es un error pensar, o sea, aunque él puede ser como Calderón, pero el país no es el mismo país de cuando Calderón era candidato. Pero él se está refiriendo al padrón del Insisto, PAN. el mismo padrón del PAN es infinitamente más Sí, grande bueno, ahora eso que sin antes. duda, eso Tienes sin duda. este cambio en los equilibrios entre activos y adherentes, Mira, que lo hemos discutido aquí muchas la veces. parte O sea, no es el en la mismo que- PAN, no es el mismo país. En la que me hicieron entrar en razón mis colegas, debo de reconocerlo, es que si bien algunos hemos advertido sobre las diferencias que hay entre las encuestas y lo que puede pasar internamente en el padrón, lo que se está midiendo con 400,000 teléfonos en un padrón de 1.800.000 es tanta la diferencia que sería muy difícil argumentar que esos 400 son muy distintos al 1.800.000. O lo que es lo mismo, da la impresión de que Josefina sí tiene alguna ventaja, incluso en ese votante. Pues- dentro del votante panista. Pues para beneficio existencial de nosotros, ya solamente falta una semana y nosotros lo esperamos el próximo domingo aquí, el día 1, después de la elección del PAN para su candidato presidencial. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Ray. Paco, muy buenas noches. Que estés muy bien, Ale.